Muy bien. La siguiente. En cuanto al tratamiento de las fístulas anales, señale la respuesta correcta. Consiste en drenaje quirúrgico urgente. Curan con tratamiento antibiótico. Se debe realizar esfínterotomía lateral interna. Consiste en apertura de la fístula, legrado y cierre secundario. O todas las anteriores son falsas. ¿Qué deberían hacer en el tratamiento de una fístula anal? Drenaje quirúrgico urgente no se hace, ¿no? La fístula está siempre drenada, está drenando hacia el exterior. Esa es digamos, la característica de esto. Curan con tratamiento antibiótico nunca. Se debe realizar esfínterotomía lateral interna, ese es el tratamiento de la fisura anal, ¿no? Se debe hacer la apertura de la fístula, el legrado y el cierre secundario, o sea, dejar que la herida cierre sola, ¿no? La respuesta es la D acá. Muy bien, el procedimiento diagnóstico de elección de un absceso hepático piógeno es tomografía abdominal computada, radiografía simple de abdomen, resonancia nuclear magnética, gammagrafía hepática o ecografía. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico de elección? O sea, ustedes sospechan que hay un absceso hepático, que el paciente tiene un absceso hepático. ¿Qué le piden? ¿Cuál es el mejor estudio de imágenes para el hígado? La ecografía, ¿ok? La ecografía. Entonces, a este paciente se le debe hacer una ecografía abdominal. La resonancia magnética nuclear también detectaría lesiones tan pequeñas como lo hace la ecografía, pero la ecografía es más versátil, más rápida, menos costosa. Ese es el diagnóstico, la prueba diagnóstica de elección. Muy bien, la 49 dice: ¿cuál debe ser la actitud ante un quiste hepático simple diagnosticado en forma casual al realizar una ecografía hepática? Extirpación completa del quiste, punción percutánea, quistoyeyunostomía en Iderrux, controles ecográficos periódicos o aspiración del quiste por laparoscopía. ¿Qué cosa se debe hacer? Un quiste hepático simple, dice, ¿no? De manera casual, un hallazgo. Cuando hay un quiste hepático simple, en realidad, si no produce síntomas, no se hace nada. Se debe observar nomás. Se opera en el caso de que provoque dolor o provoque alteraciones por el tamaño de manera compresiva, ¿no? Comprima la vía biliar, comprima el intestino, la vesícula y produzca síntomas. En ese caso se puede operar. Pero si no es el caso, no se debe hacer nada, ¿no? Controles ecográficos periódicos es lo que se debería hacer. Muy bien, la técnica electiva, dice, de drenaje de un pseudoquiste pancreático es hacia el estómago, el duodeno, el yeyuno, el intestino grueso o drenaje externo. Al yeyuno, ¿no es cierto? Eso habíamos dicho, ¿no es cierto? Al yeyuno. La imagen característica del absceso pancreático es de doble burbuja, calcificaciones moteadas en grano de café, burbuja en miga de pan o menisco invertido. ¿Cuál es lo que la doble burbuja? ¿Será? Del absceso pancreático. La doble burbuja es una imagen de una patología congénita, ¿no es cierto? ¿Cuál es? La atresia duodenal, ¿no es cierto? Se ve la imagen del estómago y del duodeno, ¿no? A doble burbuja. En este caso, en la 51, es la burbuja en migas de pan, ¿no? Se ve la imagen del páncreas con un moteado que ustedes pueden asemejar a la miga de pan. ¿Perdón? Calcificaciones moteadas. A ver, ¿dónde podrías ver calcificaciones moteadas? No es patognomónico de algo, pero ¿dónde podrías verlo? A ver, de repente, un quiste desmoide podrías ver calcificaciones moteadas, ¿no? Por la presencia de tejido óseo o algo así dentro de del, del quiste. Muy bien, la 52 dice, ¿cuál es el órgano que se compromete en casos de úlcera duodenal penetrada? Colédoco, cara inferior del hígado, antro gástrico, cabeza de páncreas o colon transverso. ¿Cuál es?
La úlcera duodenal, cuando se complica, se puede perforar o puede penetrar, ¿no es cierto? Si se perfora en la cara libre, ¿no? Se perfora la cara anterior del duodeno en general, ¿no? Y hay una perforación libre. Entonces, penetra cuando existe un órgano adyacente a él y empieza a horadar a este. A eso se llama úlcera penetrada, ¿no? ¿A cuál es? A la cabeza del páncreas, ¿no? Por vecindad, por vecindad. Muy bien. La siguiente, 53, dice, ¿en qué variedad de hernias son más frecuentes el atascamiento y la estrangulación? Las inguinales indirectas, las inguinales directas, las umbilicales, las escrotales o las crurales. ¿En dónde son más frecuentes la estrangulación y la incarceración, ¿no? Que es el atascamiento? En las crurales, ¿ya? En las crurales, ¿por qué? Porque el anillo es menos extensible, ¿no? Se distiende menos, a diferencia de las hernias inguinales. Y son en general los anillos pequeños. Muy bien. La 54 dice, ¿en cuál de las siguientes patologías productoras de abdomen agudo el dolor es más típico que se localice en el hipocondrio izquierdo? Úlcera perforada, diverticulitis, pancreatitis aguda, infarto de miocardio o obstrucción intestinal. La úlcera perforada, ¿dónde duele en general? Si es gástrica, en el epigástrico. Si es duodenal, al lado derecho, ¿no? En epigastrio es irraya al lado derecho. La diverticulitis, ¿dónde duele más frecuentemente? En el flanco, la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Al lado izquierdo, ¿no? Porque ahí es más frecuentemente localizado. La obstrucción intestinal depende de la localización, ¿no es cierto? La irradiación depende de si es alta, media, baja. El infarto de miocardio, ¿dónde duele? ¿No? En el tórax, ¿no es cierto? Pero si es que es en cara diafragmática, el infarto puede doler en el abdomen, ¿no? En el epigastrio, ¿no? La pancreatitis aguda, el dolor que se puede localizar más en el hipocondrio izquierdo, especialmente si está afectado el cuerpo y la cola. ¿Ok? El cuerpo y la cola. Muy bien. La siguiente, ¿cuál de las siguientes características es correcta? Dice, con respecto a las hernias inguinales. Las indirectas son infrecuentes durante el primer año de vida. El deslizamiento de vísceras es la regla. La obesidad no influye en su desarrollo. Existe una tendencia familiar en su génesis o las directas son las más frecuentes. ¿Cuál de las siguientes características es correcta? Dice, con respecto a las hernias inguinales. A ver, las indirectas son infrecuentes durante el primer año de vida. ¿Cierto o falso? ¿Cuál es más frecuente en el primer año de vida? ¿Las directas o las indirectas? Las indirectas, ¿no es cierto? Las indirectas es más frecuente en personas jóvenes, en niños. El deslizamiento de vísceras es la regla. ¿Cierto o falso? No, la hernia deslizada, el concepto de hernia deslizada es que la pared posterior del saco herniario está formado por una víscera, ¿no? Y en general son hernias raras, ¿no? Al lado derecho puede estar formado el sigmoides, perdón, al lado derecho el ciego y al lado izquierdo el sigmoides. En general esa es la regla, pero son raras las hernias deslizadas. La obesidad no influye en su desarrollo, ¿será o no? Sí, es falso, ¿no es cierto? Sí influye en el desarrollo, ¿no? Los obesos tienen más posibilidades de hacer hernias. Las directas son las más frecuentes, ¿cierto o falso? Falso, ¿no es cierto? Las más frecuentes son las indirectas, ¿no? Existe una tendencia familiar en su génesis, eso es cierto, ¿no? Es más, si un familiar directo tiene antecedente de hernia, es más frecuente presentar una hernia. Bien, ¿cuál de las siguientes localizaciones, dice, presenta una mayor predisposición para desarrollar una cicatriz queloide? El pie, el glúteo, el abdomen, el tórax o el muslo. El tórax, ¿no es cierto? El tórax. ¿Y qué parte del tórax? La cara anterior, ¿no es cierto? Es la zona predilecta de la localización de los queloides.
Muy bien, queloides o cicatrices hipertróficas se llaman. La siguiente dice, una paciente de 74 años, apendicectomizada a los 10 años y sin antecedentes médicos de importancia, ingresa a la guardia por vómitos y distensión abdominal y falta de eliminación de gases de 48 horas de evolución. En la radiografía de abdomen de pie se observan niveles hidroaéreos de intestino delgado y aerobilia. ¿Cuál es la patología obstructiva más probable de este cuadro? Cáncer de colon derecho, hilio biliar, cuerpo extraño en intestino, fecaloma o bridas de intestino delgado. ¿Cuál? Hilio biliar, ¿no es cierto? Hilio biliar. ¿Por qué? Es un cuadro de obstrucción intestinal con aerobilia, ¿no es cierto? Eso es un hilio biliar. Muy bien. La siguiente dice, paciente de 35 años de edad se encuentra en el tercer día posoperatorio de colecistectomía sin colangiografía intraoperatoria. Cursa con ictericia progresiva. La ecografía muestra dilatación de la vía biliar principal con cálculo de 1.5 centímetros de diámetro. El procedimiento más recomendable es exploración del colédoco y extracción del cálculo, esfinteroplastía, solo drenaje con sonda Kerr, pancreato con angiografía retrógrada endoscópica o derivación biliodigestiva. ¿Qué es lo que harían con este paciente? La D, ¿no es cierto? La pancreatocolangiografía retrógrada endoscópica, que es diagnóstica y también puede ser terapéutica. ¿Okay? La D es la respuesta acá. La 59 dice, ¿cuál es el procedimiento diagnóstico de elección en un paciente con sospecha de colelitiasis? Colecistografía oral, radiografía simple de abdomen, colangiografía intravenosa, gammagrafía hepatobiliar o ecografía abdominal. ¿No? ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico de elección en un paciente con sospecha de colelitiasis? ¿Cuál es? La ecografía abdominal, ¿no es cierto? Muy bien. Y si les preguntaran cuál es el procedimiento más sensible y específico para una colecistitis, ¿cuál sería? La gammagrafía sería, ¿no? La gammagrafía, ¿no? La gammagrafía con el IDA, ¿no? HIDA, ácido iminodiacético se llama, ¿no? O IDIDA, algunos le dicen. La gammagrafía es el procedimiento o la prueba diagnóstica más sensible y específica para colecistitis, o sea, cuando la vesícula esté inflamada producto de un cálculo. ¿Ok? Pero para hacer el diagnóstico de cálculos en la vesícula nada más, la ecografía abdominal es el mejor análisis, ¿no? La mejor prueba diagnóstica. La gammagrafía se usa poco, obviamente, porque es demasiado cara para justificar su uso. Muy bien, la 60 dice, la colecistectomía urgente está indicada ante una malformación congénita de la vesícula biliar, una vesícula en porcelana, una colecistitis aguda efisematosa, cólicos biliares de repetición o un cáncer de vesícula. ¿En cuál está considerada urgente la colecistectomía? En la C, ¿no es cierto? La colecistitis aguda efisematosa. ¿Por qué? La colecistitis aguda efisematosa es una urgencia porque en general se presenta en personas inmunosuprimidas. ¿Ok? Es una urgencia quirúrgica, se debe hacer la colecistectomía inmediata. ¿Cómo se diagnostica? ¿No? Mal estado general del paciente, un cuadro de colecistitis que no responde al tratamiento y en la radiografía se ve un halo radioopaco o aire alrededor de la vesícula. ¿Okay? Así se hace el diagnóstico de esta enfermedad. Muy bien. La 61 dice, la presencia de ictericia, anemia ferropénica y sangre oculta en heces son hallazgos muy característicos de los tumores periampulares. El tratamiento de elección de estos tumores resecables es la colédocoduodenostomía, la operación de Whipple, la colecistoyeyunostomía, la operación de Puestow o la hepático-yeyunostomía. ¿Cuál es acá? La B, ¿no es cierto? La operación de Whipple. ¿No? Los tumores periampulares o ampulomas o tumores de cabeza de páncreas resecables, la cirugía consiste en la duodenopancreatectomía.
Muy bien, la pregunta 62 dice, la fístula anorrectal más frecuente es la transesfinteriana, la interesfinteriana, la supraesfinteriana, la extraesfinteriana alta o la extraesfinteriana baja. ¿Cuál es la más frecuente? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? La B, ¿no es cierto? La interesfinteriana, ¿no? La interesfinteriana es la más frecuente. La siguiente en frecuencia es la transesfinteriana, ¿no? Pero han preguntado, y varias veces, sobre la más frecuente, no se olviden, la interesfinteriana. ¿Qué significa esto? Que el trayecto fistuloso está entre los dos esfínteres, entre el esfínter externo y el esfínter interno del ano. Ahí se encuentra esta fístula, ¿no? Por eso se llama interesfinteriana, porque está entre los dos esfínteres. Muy bien, la pregunta 63 dice, cuando en el examen del margen anal aparecen hemorroides al pujar, que se mantiene en posición externa, siendo necesaria reducirlas manualmente, se consideran de grado 1, 2, 3, 4 o 5. ¿De qué grado es ese hemorroides? ¿De grado? Grado 3, ¿no es cierto? Las hemorroides que al pujar salen y no se reducen hasta que son introducidas digitalmente o manualmente son de grado 3. Ok. A partir de este grado de hemorroides se consideran que tienen indicación quirúrgica. Muy bien, la siguiente pregunta dice, de las siguientes perforaciones del tubo digestivo de varias horas de evolución por trauma abdominal, ¿cuál es la de peor pronóstico? Colon, yeyuno, duodeno, estómago o ninguna. ¿Cuál es la que tiene peor pronóstico? ¿Cuál es la más grave? La de colon, ¿no es cierto? La de colon. ¿Por qué? Por la virulencia que tienen las bacterias que contienen el colon, ¿cierto? Las infecciones que producen estos, incluso después de ser operados, son severas, son serias, ¿no? En unas horas pueden llegar a la muerte. Muy bien, la siguiente pregunta dice, señale los órganos afectados por metástasis de cáncer de colon de mayor a menor frecuencia. Pulmón, hígado, suprarrenales, riñón, hígado, suprarrenales, riñón, pulmón, hígado, pulmón, suprarrenales, riñón, pulmón, suprarrenales, riñón e hígado, o suprarrenales, riñón, pulmón e hígado. Ok, para responder esta pregunta hay que preguntarse primero, ¿cuál es el órgano que se afecta con mayor frecuencia por metástasis de cáncer de colon? El hígado, ¿no es cierto? Entonces les queda la B y la C. El siguiente órgano que se afecta por un cáncer de colon, por metástasis de cáncer de colon, ¿cuál es? ¿La suprarrenal o el pulmón? El pulmón, ¿no es cierto? Por la vía digestiva. Las venas del abdomen llegan a la vena porta, llegan al hígado. Si las células neoplásicas son atrapadas en el hígado, hacen metástasis hepáticas, pero algunas de esas células pueden seguir su camino, llegan a las suprahepáticas, a la vena cava, a la aurícula derecha, ventrículo derecho, la arteria pulmonar, y de ahí se dispara hacia el pulmón. Por eso el pulmón es el segundo órgano. Muy bien. La 66 dice, paciente de 74 años que es atendido en emergencia por sangrado intestinal bajo masivo. La causa más frecuente del sangrado es la colitis ulcerativa, el divertículo de Meckel, la enfermedad diverticular, neoplasia del colon derecho o úlcera tífica sangrante. ¿Cuál será? ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja masiva? La enfermedad diverticular. Ya la enfermedad diverticular es la causa más frecuente de hemorragia digestiva masiva. Todas producen hemorragia digestiva, ¿eh? Todas las que están acá. Pero la que tiene más frecuencia en producir hemorragia digestiva baja masiva es la enfermedad diverticular. Muy bien. La siguiente dice, la fase aguda de un quiste pilonidal debe tratarse con antibióticos y antiinflamatorios, con calor local, resecando el seno fistuloso y realizando el cierre primario, resecando el seno fistuloso y permitiendo el cierre por segunda intención, o mediante la apertura del mismo y el drenaje quirúrgico.
¿no? La fase aguda de un quiste pilonidal se refiere cuando un quiste pilonidal se absceda, ¿no? Es como un absceso. ¿Qué se debe hacer ahí? ¿Qué hacen con un absceso? Lo drenan, ¿no es cierto? Entonces, se trata mediante apertura del mismo y drenaje quirúrgico. Muy bien. La siguiente pregunta dice, entre los tumores malignos localizados en el hígado, ¿cuál es el de mayor frecuencia? Eso ya lo saben, ¿no es cierto? ¿Cuál era? La A, ¿no es cierto? El cáncer metastásico. Muy bien. La siguiente, ¿en qué consiste la técnica quirúrgica denominada Whipple? Habíamos visto. ¿Qué cosa era? Pancreatectomía total, caudal, cefálica, regional o subtotal. La cefálica, ¿no es cierto? La C. Muy bien. O la duodenopancreatectomía, no se olviden. La siguiente dice, el objetivo de la respuesta endocrino-metabólica a la agresión quirúrgica es, ¿cuál es el objetivo de esta respuesta del cuerpo? Favorecer la cicatrización de las heridas, conservar la integridad del medio interno u homeostasis, impedir la hemorragia, reducir un balance nitrogenado negativo o producir un balance nitrogenado negativo, favorecer la síntesis de catecolaminas. ¿Cuál es el objetivo de la respuesta endocrino-metabólica a la agresión quirúrgica? ¿No? ¿Qué pasa, no? Cuando uno se somete a una operación, se liberan ciertas sustancias, ¿no? Que van a tratar de mantener al cuerpo en un equilibrio, ¿no? Se van a liberar la mayor parte de sustancias que se van a oponer a la insulina. Se van a liberar las catecolaminas, se van a liberar los corticoides, se va a producir un cambio en, digamos, en la vasculatura del cuerpo, va a redistribuir la circulación sanguínea a los órganos diana, va a redistribuir la circulación sanguínea al cerebro, al riñón, al corazón y va a disminuir la circulación en la piel, en los intestinos, en el área esplácnica. ¿Todo eso qué objetivo tiene? ¿Cuál es? Es conservar la integridad del medio interno u homeostasis, ¿no es cierto? Eso es lo que busca el cuerpo cuando es agredido mediante una cirugía, ¿no? Muy bien. Los estímulos, dice la 71, más importantes de la respuesta endocrino-metabólica a la agresión quirúrgica son la alteración del volumen circulante y el dolor, la fiebre y la sepsis, la alteración de las concentraciones de oxígeno y CO2 en hidrogeniones en la sangre y tejidos, el aumento del potasio y de la urea a nivel local, la alteración de la disponibilidad de sustratos. ¿Cuál es el estímulo más importante para desencadenar la respuesta endocrino-metabólica hacia la intervención quirúrgica o la agresión quirúrgica? El estímulo más importante de todos es este, ¿no es cierto? La alteración del volumen circulante y el dolor, ¿no? Y el dolor, eso es lo que va a producir el inicio de la respuesta endocrino-metabólica. Muy bien. La 72 dice, las heridas traumáticas recientes se clasifican como limpias, limpias contaminadas, contaminadas, sucias e infectadas o supuradas. Heridas traumáticas, dice, ¿no? No son producidas en un quirófano, ¿verdad? Son producidas fuera, ¿no? En la calle, en la comunidad. Recientes se clasifican como limpias, limpias contaminadas, contaminadas, sucias e infectadas o supuradas. A ver, limpias no son, ¿no es cierto? Limpias contaminadas tampoco, ¿no es cierto? Porque el corte, la incisión que se hacen no se hacen con un bisturí bajo condiciones asépticas, ni haciendo previamente una limpieza de la zona, ¿no? Nadie sabe que se va a caer y se va a producir una herida para limpiarse antes, ¿no? No puede ser ni limpia contaminada. Les queda la contaminada, sucias e infectadas o las supuradas. Se consideran contaminadas, ¿no es cierto? Contaminadas. La siguiente dice, la herida de piel acompañada de desgarro de tejidos con pérdida de sustancia y exposición del tejido celular subcutáneo se denomina penetrante, abulsiva, transfixiante, empalamiento
o contusa. Avulsiva, ¿no es cierto? Cuando se extrae un trozo de piel, ¿no? Dejando ahí una zona de desgarro, a eso se llama herida avulsiva. Muy bien. Las siguientes características se observan en una cicatriz hipertrófica, excepto enrojecimiento, mayor anchura, sobrepasa los límites de la herida, sobreelevación o rigidez. ¿Cuál es? La C, ¿no es cierto? Sobrepasa los límites de la herida, ¿no? Eso no pasa, ¿no? Si no sería pues un cáncer, ¿no es cierto? Los queloides, las cicatrices hipertróficas, pueden aumentar en grosor, pueden aumentar en, digamos, el volumen, ¿no? En el tamaño, pero no en longitud, no infiltran, ¿no es cierto? No sobrepasan nunca los límites de la herida, solamente se mantienen ahí. Muy bien, la 75 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? En una hernia inguinal izquierda, por deslizamiento, el sigma puede formar parte del saco herniario. Las hernias crurales acompañan la salida del paquete vasculonervioso femoral por encima del ligamento inguinal. Las hernias inguinales directas no salen por el orificio inguinal profundo. Las hernias inguinales oblicuas externas pueden descender hasta el escroto. La hernia inguinal mixta es aquella que presenta un componente directo y otro indirecto. ¿Cuál es ahí lo falso? La B, ¿no es cierto? Las hernias crurales acompañan la salida del paquete vasculonervioso femoral. Hasta ahí es correcto, ¿no es cierto? Por encima del ligamento inguinal, eso es falso, ¿no es cierto? Las hernias crurales siempre están por debajo del ligamento inguinal. Es más, en la región inguino-crural, toda hernia que se presente por debajo del ligamento inguinal es una hernia crural, ¿ok? Ese es digamos, la diferencia clínica entre estas dos hernias. El resto es cierto, ¿no es cierto? Todo el resto es cierto. Muy bien, la 76 dice, con respecto a las hernias inguinales señale la afirmación falsa. Son más frecuentes que las hernias crurales. La hernia inguinal directa adquirida suele asociarse a criptorquidia. La hernia inguinal indirecta sigue el recorrido del cordón espermático por el conducto inguinal. Las hernias inguino-escrotales son de tipo indirecto. El tratamiento definitivo de una hernia inguinal es siempre quirúrgico. ¿Cuál es ahí la respuesta? La B. La hernia inguinal directa adquirida suele asociarse a criptorquidia. Ok, esa es la respuesta, ¿no es cierto? Si bien es cierto, la hernia inguinal indirecta se asocia a la persistencia del conducto peritoneo vaginal, ¿no es cierto?, al descenso del testículo hacia la bolsa escrotal. El hecho que el testículo no descienda hacia la bolsa escrotal, a eso se llama criptorquidia, no predispone a ser hernias inguinales directas. Muy bien, la 77 dice, señale la afirmación incorrecta, ¿no? Señale lo falso. La hernia inguinal primaria se suele reparar por vía anterior sin malla. La hernia femoral se trata siempre con malla y por abordaje anterior. Las mallas se emplean sobre todo en el tratamiento de las recidivas herniarias. En las hernias estranguladas puede ser necesaria la resección de la estructura afectada. El tratamiento definitivo de las hernias de la pared abdominal es exclusivamente quirúrgico, ¿no? La afirmación falsa. Esta es una pregunta de hace algunos años, ¿no? Pudo haber cambiado un poquito digamos, las alternativas. Vamos a ver. La hernia inguinal primaria se suele reparar por vía anterior y sin malla. Ok. La hernia femoral se trata siempre con malla y por abordaje anterior. Las mallas se emplean sobre todo en el tratamiento de las recidivas herniarias, ¿no? Todo esto era cierto la C era cierto hasta hace tiempo. Actualmente las mallas se usan en el tratamiento de las hernias primarias inclusive. En las hernias estranguladas puede ser necesaria la resección de la estructura afectada. Eso también hasta ahora es vigente. El tratamiento definitivo de las hernias de la pared abdominal es exclusivamente quirúrgico. Eso también es vigente, ¿no es cierto? Entre estas tres está el tema. Dice, la hernia inguinal primaria se suele reparar por vía anterior. Eso es cierto.
Actualmente se usa siempre la malla de Marlex, ¿ya? O malla de polipropileno, en general. Rara vez se deja de usar, salvo que haya una contaminación evidente por una estrangulación o una necrosis de intestino. La hernia femoral se trata siempre con malla y por abordaje anterior, falso, ¿no? La hernia femoral hace muchos años y actualmente se puede tratar por vía anterior o por vía preperitoneal, que es la vía posterior, ¿ok? Tanto la hernia inguinal como la hernia crural se pueden abordar o se pueden tratar por ambas vías, por vía anterior o vía posterior. Las mallas se emplean sobre todo en el tratamiento de las recidivas herniarias. Eso también era cierto hasta hace unos años. Ok, entonces la respuesta que daban acá es esta, ¿no? La hernia femoral se trata siempre con malla y por abordaje anterior, ¿no? No siempre, ¿ok? Se puede usar el abordaje posterior también. La 78 dice, se consideran indicaciones de urgencia absoluta para la realización de la paratomía exploratoria todas las siguientes excepto peritonitis, herida penetrante por arma de fuego, lavado peritoneal positivo en paciente estable, neumoperitoneo con traumatismo cerrado, ruptura diafragmática con compromiso respiratorio. ¿En cuál no se haría una laparotomía exploratoria? ¿No? ¿En cuál se podría dejar de hacer? En la C, ¿no es cierto? En un lavado peritoneal positivo en paciente estable. En una peritonitis la hace, en herida penetrante por arma de fuego está indicado. En neumoperitoneo en traumatismo cerrado también, una perforación de víscera hueca, ¿no? En rotura diafragmática con compromiso respiratorio ni hablar. Si un lavado peritoneal sale positivo y el paciente está estable, se puede tener una conducta expectante, porque puede ser una lesión pequeña en epiplon, en hígado o en vaso que se va a autolimitar, ¿no? En el sangrado. Entonces, si está estable el paciente, puede no ser indicación de la paratomía. La siguiente dice, en cuanto al tratamiento quirúrgico del paciente con traumatismo abdominal, indique la respuesta correcta. Ante un desgarro superficial en el lóbulo hepático izquierdo, se debe realizar hepatectomía izquierda para asegurar el control de la hemorragia. Ante toda lesión del páncreas debe realizarse duodeno-pancreatectomía. Generalmente las lesiones esplénicas se solucionan con sutura simple y resección parcial. Las lesiones pancreáticas suelen llevar asociadas lesiones duodenales, o todas son correctas. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, vayamos. Ante un desgarro superficial en el lóbulo hepático izquierdo, se debe realizar hepatectomía izquierda para asegurar el control de la hemorragia. ¿Será cierto o no? No, no es cierto. Un desgarro superficial hepático en general se autolimita. Sea al lado derecho, al lado izquierdo, o en cualquier parte del hígado, se va a autolimitar. ¿No? Muy bien. Ante toda lesión del páncreas debe realizarse duodeno-pancreatectomía. ¿Cierto o falso? Falso, pues, ¿no? Una lesión pequeña de primer grado en el páncreas, ¿no? Una laceración menos de 2 centímetros superficial, no va a requerir una duodeno-pancreatectomía, ¿no? Jamás. Generalmente, dice, las lesiones esplénicas se solucionan con sutura simple y resección parcial. Ok, las lesiones esplénicas, cuando el manejo es conservador, se autolimitan en general. O muchas veces, cuando hay un sangrado masivo, un sangrado grande, se tiene que hacer esplenectomía. ¿Okay? La resección parcial es poco usada. Las lesiones pancreáticas suelen llevar asociadas lesiones duodenales, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Por vecindad. Por vecindad puede haber lesiones duodenales. En general va a haber lesiones duodenales. Muy bien, la pregunta 80 dice, ¿cuál de las siguientes situaciones endocrino-metabólicas no suele ser causa de abdomen agudo? Fracaso suprarrenal agudo o insuficiencia suprarrenal aguda, dice, hipotiroidismo, porfiria, hiperlipemia o alcalosis metabólica. ¿En cuál de las siguientes situaciones endocrino-metabólicas, dice, no suele ser causa, o cuál de ellas no suele ser causa de abdomen agudo? ¿No? Médico, ¿no es cierto?
no quirúrgico. El más frecuente es el fracaso suprarrenal agudo, ¿no? La insuficiencia, la uremia también está metida ahí, la porfiria, le siguen, más raras son la hiperlipemia y el hipotiroidismo, ¿ok? La alcalosis metabólica en general siempre va a cursar con trastornos ventilatorios asociados, ¿ya? Por compensación, pero no es la causa de un abdomen agudo en general.